Hermanos amados, quiero que presten mucha atención a lo que el Espíritu de Dios quiere ministrar a sus vidas en este momento, porque sé que muchos de ustedes han llegado hasta aquí sintiendo que el suelo se mueve bajo sus pies. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos donde encender el televisor o mirar el teléfono puede llenar nuestro corazón de angustia en cuestión de segundos, y es muy fácil dejarse arrastrar por esa corriente de miedo que parece inundarlo todo. Pero yo vengo a decirles hoy, con la autoridad que me da la palabra del Señor, que hay una manera de vivir diferente, hay un secreto divino que nos permite permanecer firmes, inmovibles e intocables, incluso cuando el mundo entero parece estar colapsando a nuestro alrededor. No le estoy hablando de una fantasía, ni de ignorar los problemas como si no existieran, sino de acceder a una realidad superior, una realidad espiritual donde nuestra paz no está determinada por lo que pasa afuera, sino por quien vive adentro de nosotros. Piensen en esto por un momento. La paz que el mundo ofrece es frágil. Depende de que tengas dinero en el banco, de que tu salud esté perfecta, de que nadie te critique, pero en el momento en que una de esas cosas falla, la paz del mundo se evapora como la niebla de la mañana. Sin embargo, la paz de la que les hablo, esa paz perfecta que viene del cielo, es un regalo que no está sujeto a la economía, ni a la política, ni a las circunstancias, porque su fuente es eterna y su fuente es el mismo Dios Todopoderoso habitando en tu corazón. Quiero que se imaginen la escena de un huracán devastador, con vientos que arrancan árboles y destruyen casas, un caos total en la superficie. Pero los expertos nos dicen que en el centro mismo de ese huracán, en lo que llaman el ojo de la tormenta, hay una calma absoluta, un silencio sepulcral donde el viento no golpea. Así es exactamente como debe vivir un hijo de Dios. Tú puedes estar rodeado de problemas. Tal vez el médico te dio un mal diagnóstico, o quizás tu matrimonio está pasando por aguas turbulentas, o tus finanzas están en rojo. Pero en tu espíritu, en lo más profundo de tu ser, debe reinar una quietud sobrenatural. Esa es la definición de ser intocable. No significa que el diablo no va a intentar atacarte, claro que lo hará, pero significa que sus ataques no lograrán penetrar tu alma, no lograrán robarte el sueño, ni quitarte el gozo de la salvación, porque estás blindado por la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, el error que cometemos muchas veces es buscar la paz, tratando de arreglar todo lo que está mal afuera. Pensamos que si cambiamos de trabajo, o si nos mudamos de casa, o si tal persona cambia su actitud, entonces tendremos paz. Pero el Señor nos enseña hoy que el orden es inverso. Primero recibimos su paz adentro, y esa paz nos da la claridad y la fuerza para enfrentar y transformar lo que está afuera, porque no peleamos con nuestra fuerza, sino con su poder. Para entender la magnitud de esta promesa, necesitamos ir a la fuente de toda verdad, a las Sagradas Escrituras, y quiero que escuchen con el corazón abierto lo que nuestro amado Salvador nos dejó dicho antes de partir de este mundo, porque son palabras que tienen el poder de romper toda cadena de ansiedad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesús nos habla directamente y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Analicemos esto con cuidado, familia, porque aquí está la clave de nuestra victoria. Jesús hace una distinción radical. Él dice: mi paz, refiriéndose a su propia naturaleza, a esa misma serenidad que él tenía cuando dormía en la barca en medio de la tempestad, esa misma calma que mostró frente a Pilato y frente a la cruz. Él no nos está dando una paz cualquiera, nos está impartiendo su propia esencia, nos está prestando su propia tranquilidad para que la usemos en nuestros momentos de crisis. Y luego añade una instrucción que es un mandato para nosotros. Dice: no se turbe vuestro corazón, lo cual implica que nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad de controlar nuestras emociones si nos apoyamos en Él. No tenemos permiso para dejar que la turbación gobierne nuestra mente, porque si Cristo nos ha dado su paz, entonces la ansiedad es un intruso ilegal que debemos echar fuera en el nombre de Jesús. Amados, la razón por la que muchos cristianos viven derrotados y llenos de nerviosismo es porque han descuidado su relación con el Espíritu Santo, quien es el portador de esta paz. El Espíritu Santo no es una energía ni una emoción que sentimos cuando cantamos en la iglesia. Él es una persona divina que vive dentro de ti las 24 horas del día. Y su trabajo es consolarte, guiarte y recordarte que no eres huérfano.
Cuando tú cultivas una intimidad diaria con Él, cuando aprendes a orar no solo para pedir cosas, sino para estar en su presencia, empiezas a desarrollar una fortaleza interior que nada puede quebrar. Es en el lugar secreto, en ese tiempo a solas con Dios, donde ocurre el intercambio divino. Tú le entregas tus cargas, tus miedos, tus dudas, y Él a cambio te llena de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un escudo invisible que protege tu mente y tus pensamientos, de tal manera que cuando llega una mala noticia, tu primera reacción ya no es el pánico, sino la fe. Tu primera palabra ya no es de queja, sino de alabanza. Esta paz te vuelve peligroso para las tinieblas, porque un creyente que no pierde la paz en medio de la prueba es un creyente que confía plenamente en que su Padre tiene el control, y no hay nada que aterrorice más al enemigo que ver a un hijo de Dios cantando himnos de victoria en medio de la cárcel de la tribulación. Yo les insto hoy, hermanos míos, a que dejen de mirar las olas gigantescas que amenazan su barca y pongan sus ojos en el capitán de su salvación. El mundo les dirá que es lógico estar asustado, que es normal vivir estresado y medicado para soportar la realidad, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos y operamos bajo leyes superiores. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y eso incluye la libertad de la esclavitud del temor. Si hoy sientes que tu paz se ha ido, te invito a que vuelvas al primer amor, a que busques al Señor mientras puede ser hallado, porque Él está esperando con los brazos abiertos para restaurar tu alma. No permita que el ruido de las noticias apague la voz dulce de Dios en tu interior. Filtra todo lo que escuchas, todo lo que ves, y pregúntate si eso edifica tu fe o alimenta tu miedo. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, allá hay orden, y allá hay una paz perfecta que fluye como un río inagotable. Declara hoy sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia que la paz de Cristo gobierna, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y que aunque la tierra tiemble, tú permanecerás firme sobre la roca eterna que es Jesús. Y hermanos y amigos, quiero que entiendan que la protección de Dios no es un accidente ni es algo automático para todo el mundo. Es un beneficio del pacto que tenemos con Él, y funciona bajo principios espirituales muy precisos que debemos conocer y activar. Vivimos en una sociedad obsesionada con la seguridad. La gente gasta fortunas en sistemas de alarma, en seguros de vida, en guardaespaldas y en muros altos, todo movido por el miedo a perder lo que tienen o a sufrir daño. Pero la realidad es que ninguna seguridad humana es infalible, porque los sistemas fallan y los muros se pueden saltar. Sin embargo, existe un refugio que nunca ha sido vulnerado. Existe una fortaleza que jamás ha sido conquistada, y ese lugar seguro es la presencia manifiesta de nuestro Dios. Cuando hablamos de ser intocable, nos referimos a estar tan escondidos en Dios que el enemigo tendría que vencer a Dios primero para poder tocarnos a nosotros. Y sabemos que nuestro Dios es invencible. Él es el Señor de los ejércitos, el gran yo soy, aquel que nunca ha perdido una batalla y jamás la perderá. Esta es la garantía que nos permite caminar con la frente en alto y sin temor, sabiendo que nuestra vida no está a la merced de la suerte ni del destino, sino en las manos del Creador. Para comprender la profundidad de esta verdad, debemos sumergirnos en el salmo más conocido y poderoso sobre la protección divina, una escritura que ha sostenido a generaciones de creyentes en los momentos más oscuros de la historia. Abran sus oídos espirituales para recibir esta palabra que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 1 y 2, donde la palabra de Dios declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amada iglesia, detengámonos aquí un momento para desglosar la riqueza de este pasaje. Fíjense que el versículo comienza con una condición muy específica. Dice: el que habita, no dice el que visita, ni el que va a la iglesia solo los domingos, ni el que se acuerda de Dios solo cuando tiene problemas, sino el que habita, el que vive, el que reside permanentemente en la presencia del Señor. La clave para activar la protección total de Dios está en nuestra permanencia, en mantener una comunión constante y fluida con el Espíritu Santo, haciendo de Él nuestra morada diaria. Cuando tú habitas en una casa, tú duermes allí, comes allí, descansas allí, tu vida gira en torno a ese lugar. De la misma manera, nuestra vida espiritual debe girar en torno a Cristo,
de tal forma que no salgamos de su cobertura en ningún momento del día. Muchos cristianos quieren los beneficios del Salmo 91, pero no quieren cumplir con el requisito del primer verso. Quieren vivir a su manera, coqueteando con el mundo. Y solo corren a Dios cuando ven el peligro. Pero la promesa de ser intocable es para aquellos que han hecho del Señor su vivienda continua. Ahora bien, el texto nos habla de morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esta es una imagen preciosa que nos habla de cercanía y de paternidad. Porque para estar bajo la sombra de alguien, tiene que estar muy cerca de esa persona, pegadito a ella. Imaginen a un padre caminando bajo un sol abrasador y a su hijo pequeño caminando pegado a su pierna para aprovechar la sombra que proyecta su padre. Mientras el niño se mantenga ahí pegado, el sol no lo quemará, pero si se aleja, quedará expuesto. Así es con nosotros y Dios. Mientras nos mantengamos en intimidad, en oración, en lectura de la palabra y en obediencia, estamos bajo su sombra protectora donde el maligno no nos puede tocar. Además, el salmista usa palabras militares como castillo y escudo para describir a Dios, lo que nos indica que estamos en una guerra, pero no estamos indefensos. En los tiempos antiguos, un castillo o una fortaleza era un lugar alto, rodeado de muros gruesos, donde la gente corría para salvarse cuando venía el enemigo. Y una vez dentro, cerraban las puertas y nadie podía entrar. Dios es ese castillo para ti hoy. Cuando sientas que los problemas te rodean, no corras al teléfono a llamar a un amigo para quejarte. Corre a la torre fuerte que es el nombre del Señor. Enciérrate con Él y deja que Él pelee por ti. La confianza de la que habla el versículo, mi Dios en quien confiaré, no es un optimismo ciego, es una convicción basada en el carácter fiel de Dios. Es saber que Él ha prometido cuidar a los suyos como a la niña de sus ojos y que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Hermano, quiero que visualicen esto en su vida diaria. El escudo de la fe del que nos habla el Nuevo Testamento es capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, sino todos. Esto significa que cuando el enemigo lanza dardos de enfermedad, de escasez, de división familiar o de depresión, esos dardos chocan contra el escudo de la presencia de Dios que te rodea y caen al suelo sin hacerte daño. Pero para que el escudo funcione, tienes que llevarlo puesto, tienes que estar revestido de Cristo. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Job, donde el mismo Satanás se queja ante Dios y le dice: ¿acaso no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Escuchen bien esto. Hasta el diablo reconoce cuando un hombre o una mujer de Dios tiene un cerco de protección divina a su alrededor. El enemigo sabe que hay una línea invisible trazada por la sangre de Jesús que él no puede cruzar sin permiso divino. Tú tienes ese cerco, tu familia tiene ese cerco, tus hijos tienen ese cerco, si es que tú estás caminando en integridad y en comunión con el Padre. Por eso es tan importante santificar nuestros hogares, sacar todo lo que desagrada a Dios, perdonar a quienes nos ofenden y mantener una atmósfera de adoración en nuestra casa, porque eso fortalece el vallado espiritual y mantiene a los depredadores lejos. No vivas con miedo a la brujería, ni a las maldiciones, ni a las envidias de la gente, porque si Dios está contigo, esas cosas rebotan. No tienen autoridad sobre un hijo del rey que habita en el lugar secreto. Y hermanos y amigos, quiero animarlos a que hagan de la oración del Salmo 91 una realidad diaria, no como un amuleto religioso que se repite por repetir, sino como una declaración de fe consciente. Cada mañana al despertar di con tu boca: Señor, hoy decido habitar bajo tu abrigo, hoy me meto bajo tu sombra, tú eres mi refugio y mi castillo y en ti confío. Cuando declaras esto con fe, estás activando el mundo espiritual a tu favor. Estás poniendo a los ángeles en alerta para que te guarden en todos tus caminos. Recuerden que la protección de Dios también incluye la sabiduría, para no meternos en lugares o situaciones donde no debemos estar, porque el Espíritu Santo nos advierte del peligro antes de que llegue. Si aprendemos a escuchar su voz suave y apacible, Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No importa cuán oscuro se ponga el mundo, no importa cuántas noticias de calamidades escuche, tú tienes una promesa superior, tienes una cobertura VIP del cielo. Camina con la seguridad de un príncipe o una princesa, sabiendo que tu vida está escondida con Cristo en Dios, y que mientras permanezcas en esa posición de humildad y dependencia, serás verdaderamente intocable, inalcanzable para el mal y portador de una luz que las tinieblas no pueden apagar.
que esta verdad se arraigue en sus huesos y les dé el valor para enfrentar cualquier gigante, porque el que está con ustedes es más grande que el que está en el mundo. La batalla más violenta que vas a pelear en toda tu vida no es contra tu jefe, ni contra tus deudas, ni siquiera contra esa enfermedad que te preocupa. La verdadera guerra mundial se libra cada día en el espacio que hay entre tus dos oídos. Hermanos, es hora de despertar y darnos cuenta de que nuestra mente es el campo de batalla donde se deciden las victorias o las derrotas antes de que se manifiesten en el mundo físico. El diablo sabe muy bien que si logra controlar tu manera de pensar, inevitablemente controlará tu manera de vivir, porque tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Por eso el secreto para ser intocable comienza con una vigilancia extrema sobre lo que permitimos que entre y se anide en nuestra cabeza. Muchos de ustedes se preguntan por qué no tienen paz, por qué viven atormentados por el miedo. Y la respuesta es sencilla: han dejado la puerta de su mente abierta de par en par, permitiendo que el enemigo entre y tire su basura tóxica sin ninguna resistencia. Ustedes no dejarían la puerta de su casa abierta por la noche para que entre cualquier ladrón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dejan la puerta de su mente sin cerrojo para que entren pensamientos de muerte, de fracaso y de derrota? Tienen que entender que un pensamiento no es algo inofensivo, un pensamiento es una semilla, y si tú dejas que esa semilla caiga en la tierra de tu corazón, tarde o temprano va a dar un fruto, y si la semilla es del diablo, el fruto será destrucción. Es imperativo que comprendan la estrategia de las tinieblas. Satanás no puede leer tu mente, pero sí puede plantar sugerencias. Él te lanza dardos en forma de ideas repentinas que dicen: no vas a poder, te vas a enfermar, tus hijos se van a perder, Dios te ha abandonado. Si tú aceptas esa sugerencia, si la abrazas y empiezas a meditar en ella, le estás dando derecho legal al enemigo para construir una fortaleza en tu vida. Una fortaleza es un patrón de pensamiento negativo que se vuelve tan fuerte que parece imposible de romper. Es como un muro de concreto que te impide ver la bondad de Dios. Pero hoy vengo a decirles que tenemos armas divinas para demoler esos muros. Tenemos la dinamita del Espíritu Santo para hacer volar en pedazos toda mentira que se ha levantado contra el conocimiento de Dios. No estamos indefensos ante los ataques mentales. Tenemos la autoridad delegada por Cristo para ser los porteros de nuestra propia alma y decidir qué entra y qué se queda fuera. Tú tienes que volverte un guardián agresivo de tus pensamientos. Tienes que pararte firme en la entrada de tu mente y decir: alto ahí. Si este pensamiento no se alinea con lo que Dios dice de mí, no tiene permiso para entrar. Escuchen con atención lo que la palabra de Dios nos ordena hacer con una claridad militar, porque esto no es una sugerencia, es una estrategia de supervivencia espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Analicemos este versículo con lupa. Nos dice que tenemos armas poderosas en Dios, no en nuestra propia inteligencia o fuerza de voluntad, sino en Dios. Y luego nos da la orden de derribar argumentos. Un argumento es cualquier razonamiento que contradice la fe, como cuando piensas que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado o que tu problema no tiene solución. Esos son argumentos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y nuestra tarea es derribarlos, aplastarlos y sacarlos de nuestra mente. Y lo más impactante es la frase final: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Imaginen esto: agarrar ese pensamiento de miedo por el cuello, esposarlo y llevarlo ante el trono de Jesús y decirle: Señor, este pensamiento dice que voy a morir joven, pero tú dices que me saciarás de larga vida. Así que este pensamiento es un mentiroso y lo echo fuera ahora mismo. Hermano, esto requiere una disciplina constante. No pueden darse el lujo de ser perezosos mentalmente, porque el diablo no descansa. Él está buscando a quien devorar las 24 horas. Si tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es llenar tu mente con las noticias trágicas del mundo o con los chismes de las redes sociales, ya empezaste el día perdiendo. Ya te pusiste una carga de ansiedad que no te corresponde. Tienen que aprender a filtrar todo, absolutamente todo, a través del filtro de la palabra. Cuando llegue un pensamiento de escasez, tú contraatacas con la promesa de que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria.
Cuando llega un pensamiento de culpa por el pasado, tú respondes con la verdad de que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un combate cuerpo a cuerpo, mente a mente, verdad contra mentira. La gente que es intocable es la gente que ha saturado tanto su mente con la Biblia que cuando el diablo toca la puerta, quien sale a abrir es la palabra de Dios, y el diablo tiene que huir aterrorizado. No puedes tener una vida positiva con una mente negativa. No puedes tener una vida de fe con pensamientos de duda. Es una imposibilidad espiritual. Quiero que sean conscientes de que su mente es terreno santo, es el lugar donde Dios quiere comunicarse con ustedes, donde Él quiere darles visiones, sueños y estrategias creativas. Pero si ese lugar está lleno de ruido y de basura, la voz de Dios se apaga. Tienen que hacer una limpieza profunda. Tienen que sacar la basura mental que han acumulado por años, esos traumas, esos rencores, esas palabras de maldición que les dijeron cuando eran niños y que todavía resuenan en su cabeza. Hoy es el día de romper con eso. Hoy es el día de renovar el entendimiento, como dice la Escritura. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación es como resetear una computadora, es borrar el sistema operativo del mundo e instalar el sistema operativo del reino de los cielos. Cuando tu mente está renovada, ya no reaccionas como un huérfano asustado, reaccionas como un hijo de Dios empoderado. Empiezas a ver los problemas como oportunidades para que Dios se glorifique. Empiezas a ver a tus enemigos como personas que necesitan a Jesús. Tu perspectiva cambia radicalmente y eso te da una ventaja injusta sobre las circunstancias. Les advierto con todo el amor de mi corazón, no jueguen con lo que ven y lo que escuchan, porque los ojos y los oídos son las ventanas de la mente. Si te la pasas viendo películas de terror, escuchando música que exalta la violencia o el adulterio y juntándote con gente que solo habla de crisis, no te sorprendas cuando tu paz se derrumbe. Ustedes son sacerdotes del Dios Altísimo y deben cuidar la santidad de su templo interior. La paz perfecta es el resultado de una mente que persevera en Dios. Como dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense que la condición para la completa paz es que el pensamiento persevere en Dios, que se quede pegado a Él, que no se distraiga. Es un enfoque láser en la grandeza de Dios que hace que los problemas se vean diminutos en comparación. Decidan hoy mismo que no van a permitir ni un solo pensamiento tóxico más, que van a poner un centinela armado en la puerta de su mente y que solo dejarán entrar aquello que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Hagan de su mente un santuario de adoración y no un basurero de preocupaciones, porque cuando su mente está llena de la grandeza de Dios, no hay espacio para el miedo. El enemigo tratará de lanzarte flechas, pero si tienes puesto el yelmo de la salvación, esas flechas rebotarán. El yelmo o el casco protege la cabeza, protege los pensamientos, y ese yelmo es la seguridad de tu salvación. Saber a quién perteneces y hacia dónde vas. Cuando sabes que tu destino eterno está asegurado en Cristo, ¿qué te puede hacer el hombre? ¿Qué te puede hacer la vida? Nada, absolutamente nada puede separarte del amor de Dios. Levántense en esta hora con una mente de Cristo, una mente que no acepta la derrota, una mente que piensa en victoria, en avance y en conquista. Ustedes tienen la capacidad dada por Dios para controlar su atmósfera mental, así que ejerzan esa autoridad ahora mismo y ordenen a toda tormenta mental que se calle y enmudezca en el nombre poderoso de Jesús. Entramos ahora en uno de los terrenos más explosivos y poderosos de la vida espiritual, porque vamos a hablar de una llave maestra que tiene la capacidad de abrir cerrojos de hierro y derribar muros de bronce. Me refiero al poder sobrenatural de la alabanza y la adoración como armas de guerra. Hermano, quítense de la cabeza la idea de que cantar en la iglesia es solo una rutina para llenar el tiempo antes de la predicación, o que es algo que hacemos solo cuando nos sentimos felices y todo va bien. La alabanza genuina es un acto de guerra espiritual de alto nivel. Es una declaración de independencia frente a las circunstancias y es la manera más rápida de cambiar la atmósfera en tu casa y en tu vida. Cuando tú abres tu boca para exaltar la grandeza de Dios en medio de la prueba, estás confundiendo al enemigo. Porque el diablo espera que tú te quejes, que llores, que culpes a Dios y que te hundas en la depresión. Pero cuando en lugar de una queja sale un aleluya de tus labios, el reino de las tinieblas entra en pánico porque no saben cómo manejar a un creyente que adora en medio del dolor. La adoración no es negar la realidad del problema,
es reconocer que la realidad de Dios es superior al problema. Es magnificar al Señor por encima de la enfermedad, por encima de la deuda y por encima de la soledad, hasta que el problema se ve diminuto ante la majestad del Rey de Reyes. Ustedes tienen que entender que la alabanza atrae la presencia manifiesta de Dios. Y donde llega Dios, los demonios tienen que huir. La enfermedad tiene que doblar rodillas y las cadenas tienen que romperse, porque la luz y las tinieblas no pueden habitar en el mismo lugar. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Piensen en eso. Dios hace su trono, su silla de gobierno, allí donde hay un corazón agradecido que le adora. Si quieres que Dios intervenga en tu situación, constrúyele un trono con tu adoración, prepara el ambiente para que Él descienda con su poder. Muchos cristianos viven pidiendo y pidiendo, y está bien pedir, pero la alabanza es un nivel superior, porque la alabanza no se centra en la necesidad, se centra en el proveedor. Cuando tú alabas, deja de mirar lo que te falta y empiezas a mirar todo lo que Dios es, y en ese momento tu fe se dispara a niveles estratosféricos. Es imposible alabar a Dios de verdad y seguir preocupado al mismo tiempo, porque la adoración desplaza el temor, saca la ansiedad y llena tu espíritu de un gozo que no tiene explicación lógica. Es el gozo del Señor que se convierte en tu fortaleza, permitiéndote estar de pie cuando otros ya se hubieran derrumbado. Para ilustrar este principio con fuego divino, vamos a mirar uno de los episodios más dramáticos de las Escrituras, donde vemos cómo la adoración literal causó un terremoto que liberó a los cautivos. Vayan conmigo en su espíritu al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26, donde la palabra relata lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos míos, analicen el contexto de este pasaje. Pablo y Silas no estaban en un concierto de adoración con aire acondicionado y luces bonitas. Estaban en lo más profundo de un calabozo, con las espaldas sangrando por los azotes, con los pies en el cepo, en una situación humanamente desesperada e injusta. La lógica humana diría que debían estar llorando, reclamándole a Dios por qué permitió eso, si ellos le estaban sirviendo. Pero ellos entendieron el secreto de los intocables. A medianoche, en la hora más oscura, decidieron activar el arma nuclear de la alabanza. Ellos no esperaron a ser libres para cantar. Ellos cantaron para ser libres. Y esa es la lección que debes grabarte hoy en el alma. Fíjense que la Escritura dice que los presos los oían, lo que significa que su testimonio estaba impactando a los que estaban a su alrededor, porque el mundo está mirando cómo reaccionas tú ante la crisis. Y entonces, como respuesta a esa adoración radical, el cielo respondió con un terremoto, pero no un terremoto destructor, sino un terremoto liberador. Dios bajó con tanto poder a esa cárcel que los cimientos se sacudieron y todas las puertas se abrieron. Escúchame bien, no se abrieron solo las puertas de Pablo y Silas, se abrieron las puertas de todos los presos. Tu alabanza tiene el poder de liberar a tu familia. Tu adoración puede romper las cadenas de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, porque la unción que desciende cuando tú adoras afecta a todo tu entorno. Hay cadenas en tu casa que solo se van a caer cuando tú dejes de quejarte y empieces a adorar. Hay puertas de bendición que han estado cerradas por años y que solo se van a abrir con la llave de tu cántico nuevo. El enemigo te quiere callado, te quiere mudo, porque sabe que una boca cerrada es una boca que no tiene poder. Pero hoy te reto a que abras tu boca y sueltes un grito de júbilo que estremezca los cimientos de tu problema. A veces me dicen: pastor, pero es que no tengo ganas de cantar, estoy muy triste, estoy muy dolido. Y yo les respondo con la palabra: la Biblia habla de ofrecer sacrificio de alabanza. Un sacrificio, por definición, es algo que te cuesta, algo que duele, algo que haces no porque lo sientes, sino porque decides obedecer y honrar a Dios por encima de tus emociones. Cuando tú alabas con lágrimas en los ojos, cuando levantas las manos aunque te sientan pesadas por el cansancio, esa adoración tiene un valor incalculable en el cielo. Es un perfume agradable que sube directo al trono de la gracia. Dios no busca cantantes profesionales. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Gente que sea capaz de decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe que mueve montañas, esa es la actitud que te hace intocable. El diablo te puede quitar cosas materiales, te puede tocar el cuerpo, pero no puede tocar tu canción.
No puedes silenciar tu espíritu a menos que tú se lo permitas. Tu alabanza es tu muro de fuego, es tu cobertura. Y mientras haya alabanza en tu boca, habrá victoria en tu vida. Quiero que visualicen a un ejército antiguo marchando a la guerra. En Israel, muchas veces los cantores y los músicos iban al frente del ejército antes que los soldados con espada. Eso parece una locura militar. Mandar a los músicos primero es un suicidio según la estrategia humana. Pero en la estrategia de Dios, la adoración abre el camino para la victoria. Cuando el pueblo de Dios gritaba y tocaba las trompetas, los muros de Jericó cayeron, los enemigos se confundieron y se mataron entre ellos. Hoy te digo que envíe la alabanza por delante de tus batallas. Antes de ir a esa entrevista de trabajo, alaba. Antes de ir al médico, adora. Antes de tener esa conversación difícil, canta himnos al Señor. Prepara el terreno con adoración y verás cómo Dios pelea por ti. No subestimes el poder de un corito. No menosprecies los himnos antiguos que tienen teología y poder. Llénate de música que edifique tu espíritu y saca la música del mundo que solo alimenta la carne. Si tú saturas tu ambiente de adoración, estás creando una atmósfera de milagros donde cualquier cosa es posible. Hermano, la invitación del Espíritu hoy es a cambiar el lamento en baile, a cambiar la tristeza en alegría, no porque las circunstancias hayan cambiado todavía, sino porque tú has cambiado de enfoque. La paz perfecta viene cuando te das cuenta de que Dios es más grande que tu gigante. Así que te desafío, ahí donde estás, o cuando termines de escuchar esto, no te quedes callado. Pon una alabanza, cierra tus ojos y empieza a exaltar al Señor por lo que Él es, no solo por lo que te da. Dile que Él es bueno, que es fiel, que es poderoso, y verás cómo la pesadez se va, verás cómo la opresión desaparece y sentirás un nuevo vigor para seguir adelante. El secreto para ser intocable es tener un corazón que nunca deja de adorar, un espíritu que siempre encuentra una razón para dar gracias. Sé ese tipo de creyente, sé como Pablo y Silas que convirtieron una prisión en un santuario. Y prepárate para ver cómo los cimientos de tus problemas empiezan a temblar ante el poder de tu Dios. Llegamos ahora a un punto crucial en nuestro caminar de fe que tiene el poder de sanar nuestras emociones y restaurar nuestra salud física y espiritual, porque vamos a tratar el tema de la entrega total de nuestras cargas mediante la oración constante, confiando plenamente en que Dios tiene un cuidado meticuloso y amoroso de cada uno de nosotros. Hermanos amados, miren a su alrededor y verán que vivimos en una generación que camina encorvada, no siempre físicamente, pero sí espiritualmente. Gente que arrastra pesos inmensos sobre sus hombros, peso de culpa, de preocupación por el futuro, de responsabilidad excesiva por los hijos, de deudas que quitan el sueño. Pareciera que hemos creído la mentira del diablo, de que somos nosotros que tenemos que sostener el mundo girando, que si soltamos el control por un segundo todo se va a desmoronar. Y esa falsa responsabilidad nos está matando lentamente. Dios no nos diseñó para ser bestias de carga. Él no creó nuestra espalda espiritual para soportar el peso de la ansiedad del mañana. Él nos diseñó para ser hijos libres, ligeros, capaces de correr la carrera de la fe sin el lastre del afán. Cuando tú intentas llevar cargas que solo Dios puede llevar, estás usurpando el lugar de Dios. Estás diciendo con tus acciones que no confías en que Él sea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente sabio para manejar tus asuntos. Y eso, mis queridos, es una ofensa al carácter de nuestro Padre Celestial. Es momento de que entendamos que la oración no es un reporte de noticias que le damos a Dios para informarle de lo mal que están las cosas, como si Él no lo supiera. La oración es una transferencia de responsabilidad. Es el acto legal y espiritual mediante el cual tomamos el pesado saco de nuestras preocupaciones y lo depositamos a los pies de la cruz, dejándolo allí para siempre. Muchos de ustedes vienen al altar, lloran, le cuentan a Dios sus problemas, pero cuando dicen amén se levantan, agarran su saco de problemas y se lo vuelven a echar al hombro para llevárselo a casa. Eso no es orar con fe, eso es simplemente quejarse en la presencia de Dios. La verdadera oración de entrega implica que cuando tú le das el problema a Dios, tú ya no eres el dueño del problema. Ahora el problema es de Dios y Él se encarga de resolverlo a su manera y en su tiempo. Esto requiere una humildad profunda, porque significa reconocer que nosotros no tenemos la solución, que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos desesperadamente la intervención divina.
Ser intocable significa que el estrés no te puede tocar porque tú te has despojado de la fuente del estrés. Has decidido que tu única tarea es obedecer y confiar y que los resultados son responsabilidad exclusiva del Señor. Para que esta verdad se selle en sus corazones con fuego, quiero que escuchen la instrucción apostólica que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7. Una palabra que debería estar escrita en los dinteles de sus casas y en las tablas de su corazón. La Escritura dice textualmente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Analicemos la fuerza de este verbo, echando. En el idioma original, esta palabra da la idea de arrojar algo lejos de uno, de tirarlo con fuerza sobre otra cosa, como quien tira un manto pesado sobre una bestia de carga. No dice compartiendo vuestra ansiedad, ni manejando vuestra ansiedad, dice echándola, deshaciéndose de ella por completo. Y fíjense que dice toda vuestra ansiedad, no solo las ansiedades grandes como una enfermedad terminal, sino también las pequeñas, la preocupación por la factura de la luz, por el examen de la universidad, por la reparación del coche. Dios quiere llevarlo todo, porque para Él no hay carga grande ni pequeña, todo es ligero para el que sostiene el universo con la palabra de su poder. Y la razón por la que podemos hacer esto con total seguridad es la segunda parte del versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es lo que me quebranta el corazón, saber que el Dios que creó las galaxias, el que pone nombre a las estrellas, se preocupa personalmente por mí, se interesa por mis detalles, le importa si estoy triste, si tengo frío o si me siento solo. Hermano, la mentira más grande que el enemigo nos susurra es que estamos solos en esto, que a Dios no le importan nuestras pequeñeces, que Él está muy ocupado gobernando el cosmos como para fijarse en que no tienes para pagar el alquiler. Pero Jesús mismo nos enseñó que si Dios cuida de las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y si viste a los lirios del campo con más gloria que Salomón, ¿cuánto más no hará por nosotros que somos sus hijos comprados con precio de sangre? La incredulidad es insultante para Dios porque duda de su amor paternal. Cuando tú te afanas, estás actuando como un huérfano que tiene que valerse por sí mismo, pero tú tienes un padre que es dueño de todo el oro y la plata y que ha prometido suplir todas tus necesidades. La oración constante es el recordatorio diario de esta paternidad. Es la línea directa por la cual recibimos la paz y soltamos la carga. No se trata de orar 5 minutos al día. Se trata de vivir en un estado de oración, donde cada vez que surge una preocupación, inmediatamente la convertimos en una petición y la entregamos. Es un estilo de vida de dependencia absoluta, donde no tomamos ninguna decisión sin consultarle a Él, y donde descansamos en la certeza de que su plan es perfecto y agradable. Quiero hablarles también de las consecuencias físicas de no soltar las cargas, porque muchos de los que me escuchan están enfermos, no por causas naturales, sino por causas emocionales y espirituales. La ansiedad es un veneno que corroe los huesos. El estrés crónico abre la puerta a enfermedades del corazón, a problemas digestivos, a insomnio severo. El cuerpo reacciona a lo que la mente carga. Y si tu mente carga un peso que no le corresponde, tu cuerpo va a colapsar. Dios quiere que tengas salud y vida en abundancia, pero para eso tienes que aprender a descansar en Él. El descanso no es inactividad, el descanso es una actividad espiritual intensa de confianza. Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Él nos estaba ofreciendo un intercambio divino, nos estaba diciendo, dame tu carga pesada y toma mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo no lastima. El yugo de Cristo se ajusta perfectamente a nosotros y nos permite caminar junto a Él sin fatigarnos. ¿Por qué insisten en llevar el yugo de la esclavitud del mundo, el yugo de tener que aparentar, el yugo de tener que competir cuando pueden caminar en la libertad de los hijos de Dios? Imagínense por un momento la libertad de vivir sin miedo al qué dirán, sin miedo al fracaso, sin miedo al futuro, simplemente confiando en que Papá Dios tiene el control. Eso es ser intocable. Cuando tú llegas a ese nivel de entrega, te vuelves peligroso para el diablo porque ya no tiene con qué amenazarte. Si te amenaza con quitarte algo, tú dices Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si te amenaza con la muerte, tú dices para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona que ha entregado todo a Dios no tiene nada que perder porque su tesoro está en el cielo. Esa es la posición de poder desde la cual debemos operar. La oración constante es el mecanismo para mantenernos en esa posición.
Es como respirar. Si dejas de respirar, te mueres. Si dejas de orar y de entregar, te ahogas en la ansiedad. No permitan que pase un solo día sin vaciar su copa de preocupaciones ante el Señor. Háganlo una disciplina sagrada antes de ir a dormir. No pongan la cabeza en la almohada hasta que no hayan soltado todo lo que pasó en el día en las manos de Dios. Yo les invito hoy a hacer un ejercicio de fe profética. Visualicen en su mente esa mochila pesada que han estado cargando. Visualicen cómo le ponen nombre a cada piedra que hay adentro. La piedra de la deuda, la piedra de la enfermedad, la piedra del hijo rebelde. Y ahora, con los ojos de la fe, visualicen cómo se quitan esa mochila y la ponen a los pies de Jesús. Y miren cómo Él les sonríe y les dice: yo me encargo de esto, tú ve y descansa. Sientan la ligereza en sus hombros, sientan cómo pueden respirar profundo otra vez. El Señor les dice hoy: hijos míos, suelten el control, dejen de tratar de manipular las circunstancias, dejen de tratar de cambiar a la gente. Eso es trabajo mío. Su trabajo es amarme y confiar en mí. Cuando ustedes sueltan, yo tomo el control. Cuando ustedes descansan, yo obro. Esa es la ley del reino. Que hoy sea el día de su liberación total de la ansiedad. Declaren con su boca que renuncian al afán y que abrazan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ustedes son cuidados por el Rey del Universo. Nada se les escapa. Ni un detalle, ni una lágrima. Él lo tiene todo fríamente calculado para su bien. Caminen en esa seguridad y verán cómo la vida cambia de color. Verán cómo lo que antes les aterraba ahora pierde su poder, porque saben quién va con ustedes en la barca. Ahora vamos a subir de nivel en el espíritu, porque hemos hablado de protección y de paz interior que son vitales para resistir. Pero Dios no nos llamó solo a resistir como un saco de boxeo que recibe golpes. Él nos llamó a gobernar y a establecer su reino en la tierra. Por eso es indispensable que comprendan la autoridad que tienen en Cristo para hablarle a las montañas y ordenar paz en medio de cualquier tempestad. Escúcheme bien, iglesia. Hay un momento en la vida del creyente donde la oración de petición tiene que cambiar por la oración de autoridad. Hay momentos donde no se trata de pedirle a Dios que haga algo, sino de usar el poder que Dios ya puso en tu boca para que tú hagas que las cosas sucedan. Muchos cristianos viven como mendigos espirituales, rogándole a Dios que por favor aleje al diablo, cuando Dios ya les dio la espada del Espíritu y la autoridad delegada para echar fuera demonios y para hollar serpientes y escorpiones. Ustedes son reyes y sacerdotes, y la palabra de un rey no es una sugerencia, es un decreto que se cumple sí o sí. Cuando Jesús estaba en la barca y se levantó la tormenta, Él no se puso a orar al Padre diciendo: Padre, por favor, calma este viento que nos vamos a ahogar. No. Él se levantó en su identidad de hijo de Dios y le habló directamente al viento y al mar y les ordenó callar. Esa misma autoridad está disponible para ti hoy, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive dentro de ti. Es fundamental que entendamos el poder creativo y destructivo que tiene nuestra lengua. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y esto no es una metáfora poética, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. Ustedes pueden tener mucha fe en su corazón, pero si su boca confiesa derrota, van a cosechar derrota, porque la fe se libera a través de la confesión hablada. El reino de las tinieblas escucha lo que tú dices, los ángeles escuchan lo que tú dices, y tu propio cuerpo escucha lo que tú dices. Si tú te pasas el día diciendo: estoy enfermo, estoy arruinado, mis hijos son un desastre, estás profetizando tu propia destrucción y le estás dando permiso al diablo para actuar en esas áreas. Pero cuando tú alineas tu boca con la palabra de Dios y empiezas a hablar vida, salud y abundancia, estás liberando el poder del cielo sobre tu situación. Ser intocable implica que cuando la tormenta ruge, tú ruges más fuerte con la palabra de Dios. Tú no te quedas callado esperando a ver qué pasa. Tú tomas el control de la atmósfera declarando lo que está escrito. Vamos a la base bíblica de este principio explosivo para que su fe se cimente en la roca. Quiero que busquen en sus mentes y en sus corazones el Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 23, donde Jesús nos entrega las llaves del dominio espiritual con una promesa que desafía toda lógica humana. El Señor dice textualmente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amados, desglosemos esta joya. Jesús dice: cualquiera que dijere a este monte. Fíjense que no dice cualquiera que orare a Dios acerca del monte. La instrucción es hablarle directamente al obstáculo. ¿Cuál es tu monte hoy? ¿Es un diagnóstico médico incurable? ¿Es una deuda impagable? ¿Es un vicio que no puedes dejar?
Deja de hablarle a Dios sobre lo grande que es tu monte y empieza a hablarle a tu monte sobre lo grande que es tu Dios. Tienes que pararte frente a esa montaña de problemas y decirle: cáncer, te ordeno que te seques y salgas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Deuda, te ordeno que te canceles y que vengan los recursos del norte, del sur, del este y del oeste. La duda es el enemigo mortal de la autoridad. El versículo dice: y no dudare en su corazón. La duda es como un cortocircuito que interrumpe el flujo del poder de Dios. El enemigo va a tratar de que mire las circunstancias naturales para que dudes. Te va a decir: mira que sigue sintiendo dolor, mira que la cuenta del banco sigue en cero. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú tienes que creer que lo que has declarado ya es un hecho en el mundo espiritual y que es solo cuestión de tiempo para que se manifieste en el mundo físico. La autoridad se ejerce con convicción. No puedes hablarle a la montaña con timidez. Tienes que hablarle con la seguridad de un policía que detiene el tráfico. El policía no detiene los autos con su fuerza física, los detiene con la autoridad que representa su placa y su uniforme. Tú tienes la placa del nombre de Jesús y el uniforme de su justicia, así que cuando tú hablas, todo el infierno tiene que cuadrarse y obedecer. Hermanos, quiero que despierten a esta realidad. Ustedes tienen el poder de atar y desatar. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que ustedes tienen la responsabilidad de prohibir las obras del diablo en sus casas y de permitir las bendiciones de Dios. Si ven que hay división en su familia, no se queden de brazos cruzados. Levántense y digan: ato todo espíritu de discordia y de pleito en el nombre de Jesús, y desato el espíritu de unidad y amor sobre mi hogar. Ustedes son los guardianes espirituales de su territorio. La paz perfecta viene cuando sabes que tienes el control remoto de la situación en tus manos, y ese control es tu boca llena de la palabra de Dios. No tienen que aceptar todo lo que la vida les tira. Si llega un paquete a su casa que ustedes no pidieron y que trae algo malo, ustedes lo rechazan y lo devuelven, ¿verdad? Pues hagan lo mismo espiritualmente. Si llega la enfermedad, digan: yo no recibo esto, yo lo rechazo porque por sus llagas fui curado, y devuelvan ese paquete al infierno de donde vino. Recuerden el ejemplo de David frente a Goliat. Ese gigante llevaba 40 días aterrorizando a todo el ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque todos veían su tamaño y su fuerza bruta. Pero llegó David, un muchacho que conocía su pacto con Dios y no se dejó intimidar por la apariencia del gigante. Antes de lanzarle la piedra, David le lanzó una palabra de autoridad. Le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David ganó la batalla con su boca antes de ganarla con su onda. Ustedes tienen gigantes enfrente que les están gritando amenazas, pero hoy les digo que ustedes tienen una voz más poderosa, la voz de la fe. No dejen que el gigante tenga la última palabra. Cállenle la boca al gigante con sus declaraciones de victoria. Díganle a la pobreza: tú no tienes parte ni suelta en mi casa. Díganle a la depresión: suelta mi mente ahora mismo porque tengo la mente de Cristo. Esta autoridad no es para que se enorgullezcan, es para que sirvan y para que establezcan el reino. Cuando ustedes caminan en autoridad, la gente a su alrededor se da cuenta, notan que hay algo diferente en ustedes, una seguridad, una firmeza que no es normal. La gente se les acercará pidiendo oración porque verán que cuando ustedes hablan, las cosas cambian. No tengan miedo de usar el nombre de Jesús. Ese nombre es la llave maestra que abre todas las puertas y cierra todas las bocas de los leones. Úsenlo con reverencia pero con osadía. Jesús nos dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es una promesa vigente para la iglesia de hoy. Dejen de vivir a la defensiva, escondiéndose del diablo, y empiecen a perseguirlo y a arrebatarle todo lo que les robó. La paz intocable es la paz del guerrero que sabe que tiene el arma más poderosa del universo y que sabe cómo usarla. Yo los desafío en este momento a que hagan un inventario de las montañas que tienen enfrente, no para lamentarse, sino para apuntarles con el cañón de su boca. Empiecen a practicar la autoridad hoy mismo. Hablen a su cuerpo, hablen a su billetera, hablen a su matrimonio, ordenen que se alineen con la voluntad perfecta de Dios. No se cansen de declarar, aunque no vean cambios inmediatos. Sigan martillando con la palabra hasta que la roca se rompa. La persistencia en la autoridad es la clave. El diablo probará si realmente creen lo que dicen, pero si ustedes se mantienen firmes en su confesión, él tendrá que huir. Ustedes son intocables porque su palabra está respaldada por el trono de Dios. Levántense en esa autoridad y vean cómo las montañas se convierten en llanuras delante de ustedes y cómo la paz de Dios inunda cada rincón de sus vidas al ver la victoria manifestada.
hemos escalado juntos esta montaña de revelación y hemos llegado a la cumbre, al punto culminante que sella nuestra victoria y que nos hace verdaderamente invencibles ante cualquier ataque del enemigo, porque este último principio es el broche de oro que asegura nuestra paz perfecta. Estamos hablando de la certeza absoluta de la victoria final y de la esperanza eterna que nos mantiene firmes, sabiendo sin sombra de duda que Dios obra todas las cosas, absolutamente todas, para nuestro bien. Hermanos amados, esta es la garantía suprema del creyente, es el seguro a todo riesgo que nos permite caminar por el fuego sin quemarnos y por las aguas sin ahogarnos. El mundo vive en incertidumbre, la gente no sabe qué pasará mañana, tienen miedo de que un giro del destino arruine sus planes, pero nosotros tenemos una información privilegiada. Nosotros hemos leído el final del libro y sabemos que ganamos. Ser intocable no significa que nunca vas a recibir un golpe. Significa que ese golpe, lejos de destruirte, va a ser utilizado por Dios para impulsarte a tu destino profético. El diablo comete un error fatal cada vez que ataca a un hijo de Dios que conoce este secreto, porque sin quererlo, el enemigo se convierte en un instrumento que Dios usa para pulirnos, para fortalecernos y para llevarnos a niveles de gloria que no hubiéramos alcanzado sin esa prueba. Tienen que cambiar su mentalidad de víctimas a vencedores. Tienen que dejar de ver la tragedia como el final y empezar a verla como el comienzo de un milagro mayor. Para cimentar esta verdad inamovible en sus espíritus, necesito que graben en las tablas de su corazón el versículo más esperanzador de todo el Nuevo Testamento, una promesa que ha sido el salvavidas de millones de cristianos a lo largo de los siglos. Está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Vamos a desmenuzar esto con cuidado quirúrgico, porque aquí está la clave de su paz. La escritura empieza diciendo, y sabemos, no dice y creemos, o y suponemos, o tal vez dice sabemos. Es una certeza, es un conocimiento absoluto que no admite dudas. Tú lo sabes hoy, estás seguro de esto. Luego dice que todas las cosas ayudan a bien. Hermano, todas significa todas. Las cosas buenas, las bendiciones, los ascensos, sí, pero también las cosas malas, los despidos, las traiciones, los diagnósticos negativos, las pérdidas dolorosas. En la economía de Dios nada se desperdicia. Dios es experto en tomar los pedazos rotos de tu vida y armar un mosaico de gloria que dejará al mundo con la boca abierta. Imaginen a un chef experto haciendo un pastel. Si tú pruebas la harina cruda, sabe fea. Si pruebas la levadura sola, es amarga. Si comes huevos crudos, te pueden caer mal. Pero cuando el chef mezcla todo eso y lo mete al horno del proceso, el resultado es delicioso. Dios está mezclando los ingredientes amargos de tu vida para producir algo dulce. Así que no te desesperes por el sabor del momento. Espera a ver el resultado final. Esta revelación te hace peligroso para las tinieblas porque te vuelve inmune al desánimo. Cuando el diablo te tira al suelo pensando que te destruyó, tú te levantas sacudiéndote el polvo y diciendo: gracias, diablo, porque este ataque solo sirvió para que yo orara más, para que yo ayunara más y para que la unción de Dios aumentara en mi vida. Piensen en la vida de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo odiaron, lo tiraron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Luego fue acusado falsamente de violación y terminó en la cárcel olvidado por años. Humanamente, su vida era un desastre, una serie de desgracias injustas. Pero José tenía este secreto en su corazón. Él sabía que Dios tenía el control. Y al final de la historia, cuando ya era el gobernador de Egipto y tenía a sus hermanos enfrente, le dijo una de las frases más poderosas de la Biblia: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Escuchen bien, lo que el enemigo diseñó para tu tumba, Dios lo va a transformar en tu plataforma de lanzamiento. Lo que fue planeado para tu vergüenza, Dios lo usará para su gloria. Por eso eres intocable, porque incluso lo malo termina obrando a tu favor. ¿Quién puede derrotar a alguien a quien los ataques lo hacen más fuerte? Nadie, absolutamente nadie. Hermanos, la paz perfecta también proviene de tener una perspectiva eterna.
Nuestra esperanza no se limita a esta vida terrenal, que es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si nuestra esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero nosotros sabemos que hay una eternidad esperándonos, una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Esta esperanza es como un ancla para el alma, segura y firme, que nos mantiene estables cuando las olas de la vida nos golpean. Cuando tú sabes hacia dónde vas, no te asusta el camino por difícil que sea. La muerte ha perdido su aguijón, el sepulcro ha perdido su victoria. ¿A qué le vas a temer? ¿A la escasez? Mi Dios es dueño del oro y la plata. ¿A la enfermedad? Mi cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria. ¿A la muerte? La muerte es solo un paso a la presencia del Padre. Cuando pierdes el miedo a morir y el miedo a sufrir, te vuelves invencible, te conviertes en una fuerza imparable del reino. Los primeros cristianos enfrentaban a los leones en el circo romano cantando himnos, no porque estuvieran locos, sino porque tenían sus ojos puestos en el galardón eterno. Esa es la fe que vence al mundo. Quiero animarles a que descansen en la soberanía de Dios. Soberanía significa que Él tiene la última palabra en todo, que ni una hoja de un árbol cae sin su permiso. Si estás pasando por un valle de sombra de muerte hoy, es porque Dios te ha confiado esa prueba. Él sabe que tú puedes soportarlo con su ayuda, y Él sabe que hay un propósito de oro detrás de ese sufrimiento. Dejen de preguntar ¿por qué a mí, Señor? Y empiecen a preguntar ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Cómo vas a glorificarte en esto? Cuando cambias la pregunta, cambia tu actitud. Deja de ser una víctima y te conviertes en un alumno en la escuela del Espíritu. Dios está escribiendo una historia maravillosa con tu vida. Y cada capítulo, incluso los capítulos tristes, son necesarios para el desenlace glorioso. No juzgues a Dios por el capítulo que estás viviendo hoy. Confía en el autor de la vida, porque Él nunca deja una historia inconclusa. Y Él siempre, escúcheme bien, siempre lleva a sus hijos a la victoria. Familia, estamos terminando este mensaje, pero quiero que sea el comienzo de una nueva temporada para ustedes. Una temporada donde caminen con la frente en alto, revestidos de toda la armadura de Dios, con la paz calzando sus pies y el escudo de la fe en alto. Han recibido las herramientas, han recibido la palabra, ahora les toca a ustedes ponerlo en práctica. No permitan que el enemigo les robe esta semilla. Cuando salgan de aquí y enfrenten la realidad, recuerden que son intocables, no porque sean superhéroes, sino porque están escondidos en Cristo. Tienen el fundamento del Espíritu, la protección del Padre, el control de su mente, el poder de la alabanza, el alivio de la oración, la autoridad de la boca y la certeza de la victoria. ¿Qué más necesitan? Lo tienen todo. Dios les ha entregado el reino, les ha dado las llaves, úsenlas. Yo declaro sobre cada uno de ustedes que a partir de hoy la ansiedad se rompe, el miedo huye y una paz sobrenatural inunda sus hogares. Declaro que se levantan como gigantes en la fe, que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará y que condenarán toda lengua que se levante contra ustedes en juicio. Vayan y vivan como hijos del Rey. Muestren al mundo que hay un Dios vivo en Israel y que ese Dios es su Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes ahora y siempre. Manténganse firmes, manténganse intocables y manténganse en paz. Dios los bendiga rica y abundantemente.